La Iglesia del Lunes. Nuestro trabajo diario para beneficio del hombre, bendición a las naciones y la gloria de Dios. Lección 2. Un falso paradigma. ¿Cómo pensamos ahora el gnosticismo evangélico? Darrell Miller. Pienso que en general podemos comenzar hablando de la división sagrado-secular que muchos cristianos han internalizado en su pensamiento o que le ha sido modelado en su iglesia local. De modo que, aunque decimos que Jesús es el Señor de toda la vida, en realidad todos los símbolos que cuentan para evaluar un ministerio o misión como dignos, ya sea el tipo de personas que podemos entrevistar al salir de la iglesia o del tipo de personas por las cuales se ora, tienden a corresponder dentro de las categorías de misionero, pastor o encargado de jóvenes. Rara vez apoyamos en oración o entrevistamos o alentamos a los que están en misión, pero que realizan esa misión en el contexto de una amplia gama de puestos de trabajo. Esto puede confundir a las personas respecto de la conexión entre la fe y el trabajo. Los mismos cristianos viven vidas divididas. Tal vez piensan en los temas morales como no engañar y cómo tratar bien a sus empleados o a sus compañeros de trabajo, pero nunca han pensado en el propósito fundamental del trabajo que realizan y en el bien que ese trabajo le trae al mundo. Creo que estos son mitos culturales y mentiras que perjudican tanto lo que somos como en quienes debemos convertirnos. Si creo que puedo ser cualquier cosa, entonces probablemente voy a tener una motivación equivocada para saber qué escoger y voy a tener una motivación equivocada hacia lo que produce más dinero o más fama o más prestigio, en lugar de preguntarme ¿para qué me creó Dios? Sabiendo que sea lo que sea la respuesta, incluso si no es tan atractiva como me gustaría que fuese o no tenga el sueldo tan alto como me gustaría, aún así es especial, importante y que tiene un significado eterno según las Escrituras. En la última sesión vimos que la Biblia nos presenta lo que llamamos una cosmovisión bíblica. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos que Dios existe, que Él creó los cielos y la tierra, y que Él tiene una relación con su creación. Él es el Señor de toda la creación. Él es el Señor de nuestro trabajo. Él es el Señor del bosque. Él es el Señor del hogar. Él es el Señor de la fábrica. Él es el Señor de cada área de la vida. En este marco de referencia bíblico, no hay separación entre el trabajo y la adoración. Pero hoy en día, como cristianos, vivimos en un mundo donde nuestra fe y nuestro trabajo están separados, donde la iglesia es la iglesia de los domingos, pero no es la iglesia los lunes. Este desajuste ha causado problemas importantes, no solo para la iglesia, sino para los cristianos individuales, y ha dejado a la cultura general sin la sal y la luz que ella necesita para mantenerse saludable. ¿Cómo llegamos a este punto? Esa es la pregunta que quiero contestar en esta sesión. En la historia de la Iglesia, cuando los creyentes entendieron la cosmovisión bíblica, entendían que como individuos vivían delante del rostro de Dios y tenían una frase latina para expresarlo, coram Deo, delante del rostro de Dios. Ellos entendieron que eran cristianos no solo en el templo, sino que también eran cristianos en el lugar de trabajo, eran cristianos en el hogar, eran cristianos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Comenzamos a perder la cosmovisión bíblica dentro de la cultura general al momento de la Revolución Francesa. Los franceses querían la libertad, o, para decirlo de otra manera, querían tener licencia para vivir sus vidas como quisieran sin ningunas restricciones morales. Otra forma más vulgar de decirlo sería decir que ellos querían tener relaciones sexuales cuando se les antojase, sin ninguna restricción moral. Por eso tenían que deshacerse del Dios de la Biblia.
Necesitaban deshacerse del Dios que estaba presente, que estaba siempre allí. Podemos ver en este gráfico que Dios todavía existe, Él es el creador. Y el mundo también existe, el universo existe. ¿Pero qué está faltando? Faltan las líneas que los conectan. Nos muestra que Dios ya no está involucrado con su creación. Él la creó, y esto responde la pregunta ¿cómo llegamos aquí? Pero Él ya no está involucrado. Por lo tanto, no vivimos en un universo moral donde un Dios moral está vigilándonos y mirando qué estamos haciendo. Esta cosmovisión dominó a la Revolución Francesa y permaneció quizás durante unos 100 años. Y luego comenzó a dar paso a esta cosmovisión. La cosmovisión moderna, la cual podríamos llamar la cosmovisión secularista, naturalista o atea. En esta cosmovisión, ¿qué es lo real? La naturaleza es real. ¿Qué no es real? Dios no es real. No existe ninguna realidad espiritual, no hay ángeles, no hay demonios, no hay cielo ni hay infierno. Lo único real es la naturaleza. Esta cosmovisión tiene un gran problema. El problema es cómo llegamos a existir si no hay un creador. Y fue Charles Darwin quien desarrolló una teoría que explicaba cómo pudimos haber aparecido, existir y estar en este momento de la historia sin que Dios exista. Fue esta teoría de la evolución la que hizo plausible la cosmovisión naturalista. ¿Qué pasó al expandirse esta cosmovisión? Esta cosmovisión se extendió por Europa y desde allí, a través del Atlántico Norte hasta Norteamérica. Se extendió por las universidades y desplazó la cosmovisión bíblica, estableciendo lo que sería la cosmovisión deísta. Se movió a través de las universidades y de los departamentos de las universidades de Europa y Norteamérica. El darwinismo no trata simplemente sobre la evolución y la biología, sino que es una metafísica que lo abarca todo y que mira a la totalidad de la vida. Esta metafísica comenzó a definir la historia, la sociología, la psicología, las ciencias, las artes y las humanidades. Comenzó a moverse a través de todas las universidades en Europa y América del Norte. En este momento, la Iglesia tuvo que tomar una decisión, porque esta cosmovisión empezó a enseñarse en los institutos de posgrado en teología por América del Norte y Europa. El liderazgo de la Iglesia hace poco más de 100 años hizo algo que resultó ser muy tonto. Actuaron como el avestruz. Enterraron sus cabezas en la arena. Los avestruces viven en las llanuras de África, pastan allí. Es un ave grande, es un ave fuerte, pero no puede volar. Y cuando se le acerca a un león, el avestruz huye del león y, como dice la leyenda urbana, encuentra un agujero y mete allí la cabeza. Y cuando el avestruz mete la cabeza en el agujero, el león desaparece. El avestruz piensa que está seguro. Esto es lo que hizo el liderazgo de la Iglesia hace unos 120 años. A medida que el secularismo comenzó a barrer la cultura occidental y las personas de esa cultura occidental vinieron a la Iglesia, el liderazgo de la Iglesia metió su cabeza en la arena. En realidad hubo dos respuestas, como pueden ver en este gráfico. A medida que esta cosmovisión entró en la Iglesia, hubo un grupo que la acogió y otro grupo que reaccionó en su contra. Los que la acogieron dijeron, abrazaremos este nuevo paradigma, y comenzaron a redefinir todo lo relacionado con la Iglesia. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la salvación? Todas estas cosas luego fueron redefinidas dentro de un marco naturalista.
Estas personas comenzaron a ser identificadas como liberales. Eran la mayoría de las denominaciones principales y de esto surgió el evangelio social y la teología de la liberación. Hubo otro grupo que reaccionó en contra de esta cosmovisión secular y dijo: no queremos seguir esta idea, queremos mantener los fundamentos de la fe. Creemos en el nacimiento virginal, creemos en la deidad de Cristo, creemos en su muerte en la cruz, creemos en su resurrección, creemos en la dirección de la historia y en que Él regresará al final de los tiempos. Estas personas se autoidentificaron como fundamentalistas y se convirtieron en los antepasados de muchos de nosotros hoy, los evangélicos, pentecostales y carismáticos. Pero ninguna de estas corrientes defendió la cosmovisión bíblica, sino que la abandonaron. Aquellos que eran fundamentalistas cambiaron la cosmovisión bíblica por una cosmovisión griega. Los antiguos griegos veían la realidad como dividida entre lo espiritual y lo físico. Lo espiritual era sagrado. Lo físico era secular. Lo espiritual era elevado y bueno. Lo secular era bajo y mundano. Los cristianos comenzaron a tomar todas las diversas categorías que en algún momento habían sido parte del tema común de la cosmovisión bíblica integral y comenzaron a dividirlas entre aquellas cosas que eran espirituales y aquellas cosas que eran seculares. Por lo tanto, la teología, la ética, el evangelismo, la plantación de iglesias, las misiones, la vida devocional, el evangelio, todas estas cosas eran espirituales, eran elevadas y buenas. Los temas como la ciencia, las artes, los negocios, la economía, la política y el ministerio hacia las necesidades físicas fueron considerados como cosas bajas y mundanas. Y si uno quería ser un cristiano piadoso, lo que tenía que hacer eran las cosas espirituales y no quedarse atrapado en las cosas mundanas. Yo uso este diagrama y lo llamo el gnosticismo evangélico, donde Dios es el Dios de lo espiritual, Él es el Dios de lo sagrado, pero no tiene nada que ver con lo secular. Él es el Dios de los domingos, pero no es el Dios de los lunes. Y esta forma de pensar se convirtió en la mentalidad de la iglesia. Se expandió por el mundo occidental y por los Estados Unidos. Debido a los misioneros, comenzó a expandirse por África, Asia, América Central y América del Sur, dando como resultado que las iglesias nacidas de esta actividad misionera de los últimos 100 años son iglesias dualistas en gran medida. Tienen una división sagrado-secular y vemos también que esta misma mentalidad es predominante en la iglesia de los Estados Unidos hoy en día. Con esta manera de pensar, perdimos una mente bíblica. A menudo cuento la historia de mi propia comprensión de este tema. Yo era cristiano, me convertí al cristianismo cuando tenía 13 años y tenía un corazón nacido de nuevo, pero cuando tuve alrededor de 20 años, pasé un tiempo en la Brie Fellowship en Suiza. Y el anfitrión que nos hospedaba a mi esposa y a mí en su casa, Udo Middleman, durante una de las noches me dijo: ¿sabes qué, Darrow? El cristianismo es verdad, aun si tú no lo creyeras. Eso me sacudió. Después de reflexionar sobre ello, me di cuenta de que lo que él decía era que el cristianismo es verdadero incluso si nadie en el mundo lo creyese. Me di cuenta de que yo tenía un corazón nacido de nuevo, pero tenía una mente no regenerada. Mi corazón era cristiano, pero pensaba como un ateo, como un secularista.
Tenía 20 y tantos años, había sido cristiano por unos 10 o 12 años y aún así no tenía idea de que mi mente tenía que nacer de nuevo. Debido a este paradigma dualista, la mayoría de los cristianos han perdido la mente bíblica. Nuestros corazones nacen de nuevo, pero pensamos según nuestra cultura circundante. Otras cosas que perdimos fueron el mandato cultural y la Gran Comisión. La Gran Comisión la redujimos a la comisión griega. Fuimos por todo el mundo, predicamos el Evangelio y salvamos almas para ir al cielo. Bíblicamente, ¿cuál es la Gran Comisión? Mateo 28, 18 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la Gran Comisión, discipular a las naciones, pero lo hemos perdido. Hemos reemplazado a la Gran Comisión por una comisión griega muy débil, consistente en únicamente salvar almas para el cielo, y hemos perdido el mandato cultural. Ahora somos básicamente cristianos que comenzamos a leer las Escrituras desde el capítulo 3 del Génesis y no desde el capítulo 1. Y toda la riqueza y la estructura del mandato cultural la hemos perdido y ya ni siquiera pensamos en estos términos. La próxima cosa que perdimos fue el concepto bíblico del trabajo. Ahora el trabajo está definido por este paradigma sagrado secular. Si estoy en el ministerio cristiano a tiempo completo, si soy pastor de jóvenes, si soy misionero, evangelista o plantador de iglesias, estoy en el ministerio cristiano a tiempo completo. Pero si trabajo en una gasolinera o en una tienda de comestibles, o si soy abogado o enfermera, solo soy un cristiano de tiempo parcial. Y muchas personas que he encontrado a nivel mundial se han cansado de ser considerados cristianos de tiempo parcial. La mayoría de los cristianos que conozco tienen corazón, una pasión por poder realizar su trabajo, su vocación de una manera que ayude a avanzar el reino de Dios. Pero con este modelo dualista no hay lugar para eso. Pero tenemos buenas noticias. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con C.S. Lewis, ustedes saben que en su primer libro, El león, la bruja y el ropero, aparece la frase Aslan está al acecho. Aslan se está moviendo y el invierno se está convirtiendo en primavera. Y de acuerdo a nuestras observaciones, desde ADN estamos empezando a ver el brotar de la primavera por todo el mundo. La gente quiere conectar su trabajo con el avance del reino. Y hay un hambre y una sed por las cosas que compartiremos con ustedes en esta serie de videos. Esperamos que este curso contribuya a un movimiento de Dios mucho más grande que el que está sucediendo en este momento. Esperamos que lleve a los cristianos a recuperar una cosmovisión bíblica y en el proceso de recuperación de una cosmovisión bíblica comiencen a reconsiderar su trabajo en el contexto de la venida del reino de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Queremos comenzar mirando el marco de referencia bíblico. Hay 4 palabras que le dan forma al alcance del mensaje completo de las Escrituras: creación, caída, redención y consumación. Si alguna vez alguien le pregunta sobre qué trata la Biblia y si en ese momento usted puede recordar y explicar estas 4 palabras, podrá compartir con precisión sobre qué trata la Biblia. Queremos comenzar a ver el trabajo en el contexto del marco de referencia y de la historia bíblica. Queremos comenzar a ayudarle a pensar bíblicamente y a funcionar de manera práctica desde una cosmovisión bíblica en su lugar de trabajo, en el mercado.
Este curso se basa en mi libro Vida, Trabajo y Vocación, una teología bíblica del quehacer cotidiano. Fue publicado en 2011 por Editorial Jucum y lo escribí por 2 razones. Primeramente, como saben, ADN Global tiene una sensibilidad hacia la pobreza que vemos en todo el mundo y es nuestro deseo ver las culturas y a las personas salir de la pobreza. Una de las barreras para esta meta es la idea que existe en muchos países en vías de desarrollo de que el trabajo es una maldición. Si quiere ver a las personas salir de la pobreza, deben entender que el trabajo es parte de su dignidad. Que Dios nos hizo a su imagen y nos hizo para trabajar. La otra razón por la que escribí el libro es ayudar a los cristianos a reconectar su trabajo con el avance del reino de Dios. La Iglesia del Lunes, nuestro trabajo diario para beneficio del hombre, bendición a las naciones y la gloria de Dios.